Buenas noches, doctor Ricardo Pascual. Les saludo al estudiante Orly País Vélez, maestrante de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. Estoy en el Padre B. El tema que voy a decir es el contenido de la ficha metodológica y la formulación de un criterio jurídico basado en el análisis de dicha ficha. Con respecto a la pregunta, ¿qué se le quiere investigar? Lo que se va a investigar es una línea jurisprudencial sobre la protección laboral reforzada de servidores públicos con nombramiento provisional de una persona que padece una enfermedad catastrófica. Otra pregunta es, ¿por qué se quiere investigar? Esto es el caso que el señor Juan Pérez fue desvinculado de su trabajo sin respetar la estabilidad reforzada cuando él dio a conocer oportunamente el padecimiento de su enfermedad. Y la última pregunta, ¿para qué se requiere investigar? Para poder establecer una defensa que sea idónea y eficaz, que nos dé la mejor vía para establecer el derecho violentado del señor Juan Pérez. La sentencia o punto arquimédico es la partida es de la sentencia, en este caso 1095-20 EP 22. Dentro del caso 1095-20 EP de fecha Quito 24 de agosto de 2022, el juez ponente fue la doctora Daniela Salazar Marín. La decisión fue favorable al accionante. El tipo de acción fue la acción extraordinaria de protección. Los legitimados activos es el accionante señor Robinson Alfredo Orellana Parra. Los legitimados pasivos es el alcalde y el director general administrativo del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Durán. Con respecto al amicus curiae y a terceros coyuntos no hay en esta sentencia. Los hechos y las decisiones judiciales previas del caso son: el señor Robinson Orellana presentó una demanda de acción de protección y medidas cautelares en contra del alcalde y director general administrativo del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Durán para la terminación de la relación laboral de un contrato ocasional que duró aproximadamente 5 años. El accionante fue desvinculado por el GAT de Durán pese a que gozaba de estabilidad laboral reforzada por estar con una enfermedad catastrófica y una discapacidad física de 30%. Sustentó ante la autoridad judicial que la culminación del contrato fue por la voluntad de la entidad del GAT de Durán, violentando el derecho a la protección especial. Las acciones antes mencionadas fueron negadas por el juez de primera instancia. Contra esta decisión, el accionante interpuso el recurso de apelación ante la sala de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, la cual fue rechazada e interpuso. Por tal motivo, el accionante presentó la acción extraordinaria de protección. Los derechos que se reclaman por el pensionado son derecho al trabajo, el derecho al debido proceso, el derecho a la garantía de la motivación, derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud y el derecho a la vida digna. Los métodos de interpretación utilizados en la sentencia son el sistemático, el finalista, el balanceo test y el método de interpretación de la técnica de manejo del presente. El sistemático, la Corte Constitucional interpretó varios derechos como el trabajo, la protección especial, el principio de notificación, porque la desvinculación afectó de manera sistemática la dignidad, la seguridad social y la protección prioritaria de acuerdo a lo que reza en el párrafo 8.1 de la sentencia de estudio. En el método finalista, la Corte Constitucional buscó un punto o propósito con el fin de que la norma constitucional en favor del principio predomine, ya que la Corte en su interpretación determinó que la protección laboral reforzada siempre va a estar prevalecer sobre la temporalidad de un nombramiento conforme a lo que establecen los párrafos 91 y 94 de la sentencia de estudio. El método de balance, ese es el método que establece la vinculación de una persona de forma parte de un grupo de atención prioritaria que merece un balance de derechos, ya que la desvinculación de la acción se produjo por parte del GAT de Durán, ya que la autoridad tenía conocimiento de la enfermedad, por lo que esta accionante sería discriminatoria, versus que el empleador está obligado a demostrar que la desvinculación se basó en una causa objetiva, razonable y ajena a la condición de salud del trabajador, como lo señala en el párrafo 93. Otro método de interpretación es la técnica de manejo del presente, ya que la Corte analizó y adoptó un precedente a los hechos del caso y además lo reformuló para darle mayor claridad, como lo establecen los párrafos 110, 111 y 115. También tenemos las citas jurisprudenciales y estas se dividen por su forma y por sus características. En lo que se refiere por su forma se considera a la analogía permisiva, ya que esta no es estrictamente análoga a los hechos presentados, pero utiliza una base razonable, es decir, cuando el nuevo caso no son idénticos a los hechos del caso, se establecen en el párrafo 111, donde hace relación a la reconstrucción del precedente de la sentencia
258.15 En lo que se refiere a la cita judicial por sus características, se establece que la analogía, ya que la Corte Constitucional utilizó citas analógicas al aplicar precedentes de casos similares, pero no son idénticos, por lo que la Corte determinó que la protección provisoria, como lo señala en el artículo 35 de la Constitución de la República de Ecuador, es análoga y debe ser aplicado a los casos similares. Lo antes expuesto, la Corte analizó en los puntos 6.3.1 en los párrafos 84 al 116. En lo que se refiere al presidente constitucional, tenemos la ratio de índice, que establece en el párrafo 93. En esa línea de ideas, la Corte encuentra necesario señalar que la separación laboral de un servidor o servidora pública con enfermedad catastrófica, alegándose un desempeño deficiente y poco efectivo, podría atentar a una forma de discriminación, sobre todo si la desvinculación se realizó cuando se hace pública la condición de la persona trabajadora, esto es, la enfermedad catastrófica. De tal manera que para cumplir con su carga remunerativa, la entidad empleadora debe aportar razones que demuestren que la separación de una persona con una enfermedad catastrófica obedece a una razón objetiva, no relacionada a la enfermedad. Se materializa aplicando este precedente por parte de los funcionarios judiciales y autoridades administrativas en casos ulteriores con hechos análogos o similares. Otra ratio decidente es la que se enuncia en el párrafo 111.1. Si una persona con discapacidad que, independientemente del momento en que se contrajo, celebró un contrato bajo la modalidad de servicios ocasionales, la entidad empleadora conocía de la condición de discapacidad de manera previa a su desvinculación, y tercero, no se ha preocupado de su reubicación por su condición que se imposibilita para seguir ejerciendo efectivamente su cargo. Entonces, la entidad no puede dar por terminado el contrato con base en la sola voluntad, con base a lo causal previsto en el literal F del artículo 146 del reglamento de la Ley Orgánica de Servicios Públicos. Se materializa cuando los jueces y las autoridades administrativas, cuando tengan que resolver un caso con personas con discapacidad, que deben tomar en cuenta este precedente. Asimismo, el precedente constitucional cumple con los requisitos de un precedente, como son que si es una regla jurídica, está dentro de una decisión judicial, resuelve un problema jurídico, además innova el derecho y por último tiene vinculatoriedad. De igual manera, el precedente constitucional es horizontal y vertical. Es horizontal porque vincula a la misma Corte Constitucional y se materializa en los casos en que la Corte Constitucional conozca nuevos casos a través de alguna garantía judicial que contengan un problema similar o análogo. Y es vertical porque la regla es de cumplimiento obligatorio y vinculante de manera descendiente tanto para los órganos jurisdiccionales como autoridades administrativas. El órbito dicto de esta sentencia de análisis son los argumentos secundarios que no tienen fuerza persuasiva, no son vinculantes, como los antecedentes y procedimientos, la competencia, fundamento de las partes, entre otros. Con respecto a la decisión, la Corte Constitucional acepta parcialmente la acción extraordinaria de protección, declara la sentencia la vulneración de los derechos al debido proceso en la garantía de la motivación, deja la sentencia sin efecto, aceptar la acción de protección, declarar la vulneración de protección especial en el ejercicio del derecho al trabajo del accionante como persona con enfermedad catastrófica o discapacidad, declara que la sentencia constituye en sí mismo una medida de satisfacción, ordenar el pago de la reparación económica, la publicación de la sentencia y la capacitación al personal, disponer el ejercicio del derecho de repetición. Vamos a analizar las clases de sentencia de una línea jurisdiccional. Con lo que se refiere al punto arquimédico, la sentencia establece la protección prioritaria a grupos vulnerables que padecen de una enfermedad catastrófica o discapacidad, como lo señala el artículo 35 de la Constitución, por lo que esta regla prevalece contra la mera legalidad o modalidad del vínculo contractual. Además, la sentencia es consolidada ya que no creó la protección laboral reforzada desde cero, sino que tomó varios precedentes de la Corte Constitucional y los une para crear una regla para las personas con enfermedades catastróficas o con discapacidad, independientemente de la relación laboral, ya que la protección laboral para las personas con discapacidad establecida en la sentencia 258.15 y para las enfermedades catastróficas en la sentencia 375.17 La sentencia también es dominante porque la regla de derecho que surge de esta sentencia es obligatoria y tiene que ser aceptada por todos los jueces y autoridades administrativas para los casos futuros que presenten hechos análogos. En la prenombrada sentencia, el núcleo se centra y se estructura en el párrafo 111.1, donde la sentencia enuncia su regla, la cual es vinculante.
En el análisis constitucional de la primera pregunta sobre si la sentencia respecto al texto y el espíritu de la Constitución, la sentencia sí respeta el texto y el espíritu de la Constitución porque la Corte Constitucional le dio el valor categórico a la atención prioritaria de las personas que padecen una enfermedad catastrófica o discapacidad. Con respecto a la segunda pregunta, ¿refuerza o debilita el rol del bloque de constitucional? Pues la sentencia sí refuerza el bloque de constitucional porque la Corte, al ser el máximo intérprete de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, realiza la fuerza normativa para identificar las inconstitucionalidades por omisión que realicen los órganos del Estado. La tercera pregunta es si la sentencia contribuye a la consideración de la línea jurisprudencial coherente. La sentencia sí contribuye a la consideración de la línea jurisprudencial de una forma coherente con el contexto de la estabilidad reforzada para las personas con enfermedades catastróficas o discapacidad dentro de nuestro Estado. Esta consolidación es en esencia porque en las sentencias se toman precedentes de la Corte Constitucional con el objetivo de unificarlos en una regla para los casos futuros y así poder resolver los casos similares en el sector público. Cuarta pregunta es si la sentencia aporta conceptos nuevos o avances a la doctrina constitucional. La sentencia sí hace avances a la doctrina sobre la estabilidad laboral reforzada, ya que las personas con enfermedades catastróficas o discapacidad tiene protección constitucional la cual prevalece sobre la relación jurídica de la temporalidad, por lo que la sentencia de la Corte Constitucional le da el nivel jerárquico superior al artículo 35 de la Constitución sobre el sistema laboral de la administración. Mi estrategia más efectiva para obtener la restitución de los derechos vulnerables del señor Juan Pérez es la acción de protección conforme al artículo 88 de la Constitución y artículo 40 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Además, de manera conjunta solicitaré una medida cautelar para ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto de desvinculación mientras dure el proceso para minimizar el perjuicio económico y la salud del señor Juan Pérez. La acción de protección se dirigirá contra el acto administrativo de desvinculación emitido por la autoridad nominadora. Mis argumentos jurídicos serían la acreditación de la condición de persona en enfermedad catastrófica que emitió el Ministerio de Salud Pública. Argumentará que la autoridad nominadora actuó contra la recto decidente vinculante de la sentencia 10-25-20-EP-22, que es de aplicación obligatoria para todos los servidores públicos. Asimismo, al mismo tiempo señalaré que el acto de desvinculación carece de motivación exigida para estos casos, al no justificar la razón objetiva de la desvinculación de mi cliente, que es ajena a la enfermedad, ni posibilita de la reubicación o de funciones de menor carga, ni la implementación de horarios flexibles conforme al artículo 76, numeral 7, letra L de la Constitución. La pretensión es la declaración de la vulneración del derecho de mi defendido a la protección laboral reforzada en el ámbito laboral por padecer una enfermedad catastrófica y como medida de reparación integral la restitución inmediata del señor Juan Pérez al mismo puesto a un equivalente que sea funcional a su condición de salud. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.